La cultura y el patrimonio son dos ejes temáticos íntimamente relacionados y que permean diferentes capas y estratos de la sociedad. De acuerdo a la UNESCO, la cultura en las ciudades es un elemento vital. Sin la cultura, las ciudades no fueran sino construcciones físicas sujetas a la degradación y a la fractura social, como de hecho pasa en muchísimas de nuestras ciudades en Latinoamérica y en nuestro contexto. De acuerdo a esto, se va produciendo toda una herencia cultural y produciendo y generando lo que es el patrimonio tangible e intangible. La cultura permite que los grupos colectivos se unan, se identifiquen y a la vez nos exige y nos llama a un cuidado para que esas nuevas generaciones puedan recibir las tradiciones del pasado y puedan ir construyendo su futuro. En estos tiempos, el mundo, durante el último año, ha vivido un periodo especial, ¿no? Un tiempo de pandemia, donde palabras como la conexión, la convivencia, la solidaridad, nos demanda y nos ha llamado a una reimaginación y a una reinvención. Dentro de todo este contexto, la pregunta de cómo viviremos juntos, lo que nos llama es, de nuevo, a redefinir prioridades. Básicamente, en todos los entornos encontramos esa reflexión. Para empezar, en el día de hoy, con este conversatorio, y no es casualidad de que las que estemos aquí pues seamos mujeres, vamos a ofrecer esa visión femenina ante una práctica que ha dominado prácticamente la historia del mundo, y es esa visión masculina que es la que ha primado, vamos a decirle así. Entonces, desde el punto de vista de nuestra práctica feminista, vamos a tratar de responder o de dialogar sobre algunas de estas interrogantes. Para comenzar, me gustaría pues que, siendo la cultura y el patrimonio dos elementos tan importantes del legado cultural, de la herencia, ¿verdad?, que podamos nosotros visualizar cuáles son los desafíos en términos de conservación de ese patrimonio y en términos de valoración. Yo creo que es importante eso que tú apuntas acerca de la reestructuración, redefinición de prácticas y de saberes, pero yo creo que hay que hacer una reingeniería de estos mismos procesos, y ahí precisamente reside uno de los más grandes desafíos en cuanto a la conservación y la valoración del patrimonio cultural en general. Yo considero que la conservación es una cuestión política y la cuestión de la valoración es una consecuencia social. Pero es como el cuento de la gallina y el huevo, que no se sabe cuál de los dos fue primero. Una cosa determina la otra. Y cuando hablo del aspecto político de la conservación, me estoy refiriendo fundamentalmente a cómo hay legados, hay patrimonios que son hasta desconocidos, que no son legitimados, que no son validados en las circunstancias actuales. Por eso uno de los mayores desafíos reside en reconocer otras voces, en articular otras retóricas, en plantearse otros escenarios donde esos legados, esos patrimonios y esos aspectos culturales tengan cabida. Igual con la cuestión de la valoración. En la valoración también tiene una participación poderosísima la cuestión de la educación y cómo se imbrican las políticas públicas dedicadas a la educación con ese conocimiento de patrimonio y cultura. También hay que ver el patrimonio y la cultura como elementos que van de la mano. Hablamos de lo tangible y lo intangible, y la cultura está presente en los dos ámbitos. Como dice Sara, tenemos también que verlo. Hay dos factores que influyen mucho, el factor político y el factor social. Y los dos tienen que participar de alguna manera. Si no, pues puede haber un descuido y puede haber una mala interpretación
Y eso es importantísimo, la interpretación del patrimonio y de la cultura, porque muchas veces disfrazamos la cultura y la convertimos en algo turístico, entonces ya pierde lo que es la autenticidad. Bueno, para mí la cultura y el patrimonio es un derecho incluso, es un derecho en el cual cada ser humano y cada grupo colectivo lo hereda, es inherente a su ser y a su contexto, y la importancia de esto es que permite manifestarse en diferentes expresiones culturales y creativos, y no solamente mediante algo material o inmaterial, incluso a nivel territorial. Ya una vez cuando esto se define, realmente esto nos hace diferente a cada uno, por lo individual y como colectivos. Esto nos permite también redefinir cada cierto tiempo el rumbo o la historia que se quiere reescribir. Por lo tanto, creo que en esta época es sumamente importante redefinir esas líneas base que siempre nos representan, pero también nos hacen pensar más allá de qué es lo que queremos que sea temporal y qué permanente. Y eso permanente es lo que nos hace ver y los hace convertir en parte del patrimonio. Por lo tanto, realmente la cultura entiendo que es ese patrimonio en constante construcción. Por lo tanto, tenemos una tarea bien pendiente actualmente de definir eso, lo que es cultura, patrimonio y su implicación en el territorio. El arte, además de ser representativo, es constitutivo de una ideología en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Cómo relacionas tú, Sara, los desplazamientos y la temporalidad en la construcción de ese imaginario cultural y su expresión en el territorio? Es una pregunta que tiene más de 3 partes, pero yo voy a sumarlas en 3 partes. Una primera que tiene que ver con el desplazamiento, otra que tiene que ver con la construcción de un imaginario, y una tercera que está relacionada precisamente con los lugares de enunciación de las prácticas significativas o de las prácticas de sentido relacionadas con el arte. En primera instancia, yo me voy a acoger quizás a la idea de que somos sujetos nómadas. Somos sujetos nómadas. La cuestión del desplazamiento para nosotros los caribeños nos es inherente, está en nuestra sangre, y le pasa eso a muchas culturas de mar, aunque no estoy muy segura que nosotros consideremos o actuemos como cultura de mar. Tomemos, por ejemplo, una idea muy básica en nuestro territorio, el colmado. A la hora que ese colmado se traduce como bodega en Washington Heights, cambia la localidad, pero la estructura per se, el tipo de interacción se mantiene. Cambia la divisa, aunque le sigan llamando en el argot popular peso. Ahora, en cuanto a la temporalidad, en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, Frantz Fanon hablaba de que todo lo humano debía ser manejado o analizado en relación a la temporalidad, en relación a los tiempos. Si ese desplazamiento que se da como resistencia, como subversión, y esa temporalidad que significa tiempo, pero también significa distancia, lo vamos a analizar desde el punto de referencia de las producciones de sentido relacionadas con el arte contemporáneo, nos vamos a encontrar que en ese campo hay de los planteamientos más lúcidos en relación a eso, a la creación de nuevos territorios, al planteamiento de otras jerarquías humanas, sociales, al establecimiento de nuevos lenguajes. Entonces, creo que es importantísimo ver el discurso de artistas como, por ejemplo, Joy Di Minaya, que es una artista dominicana
que reside en los Estados Unidos, cómo ella maneja las ideas del desplazamiento, las ideas de la temporalidad, pero dentro de un discurso que cuestiona el patriarcado, cuestiona cómo se lee la historia. Y bueno, ya pasando, ¿verdad?, estos conceptos al territorio, ¿no? Específicamente hablaste del migrante transnacional, pero esos desplazamientos también se dan dentro de nuestro contexto de isla. Me gustaría oír algo, Virginia, sobre ese desplazamiento entre lo que es rural y urbano. ¿Cómo se traduce o cómo se expresa en el territorio? ¿Cómo afectan las actividades productivas en el ordenamiento del hábitat y ¿verdad?, de nuestros espacios cotidianos? Sí, cuando hay una movilidad de lo rural a lo urbano, se lleva la cultura va y el patrimonio va como una mochilita con la persona. Eso no se deja, no se deja en el campo, no se deja en las ciudades pequeñas. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, siempre me gusta poner la idea de las cocinas. La cocina es un laboratorio donde mezclamos sabidurías ancestrales, donde mezclamos sabiduría contemporánea también, porque uno aprende cosas nuevas y ahí lo ponemos en funcionamiento. O sea que realmente esa movilidad sigue dándose dentro de nuestra isla, dentro de cualquier espacio, y como dice, inclusive la podemos llevar al extranjero, porque las personas que se van a vivir al extranjero, pues se llevan siempre algo para su cocina, para trabajarlo, para su hábitat. Y en términos, vamos a decir, de estos migrantes, ¿verdad?, de esos desplazamientos de la gente del campo, ¿no?, del campesino a la ciudad. Generalmente vemos cómo surgen estos asentamientos informales en las ciudades. Y definitivamente encuentro que la cultura como expresión puede constituirse también en un motor de desarrollo para todos esos asentamientos que llamamos marginados. Un poco, Chilén, me gustaría oír tu experiencia trabajando, ¿no?, dentro de estos grupos sociales y cómo la cultura se convierte, ¿no?, en ese detonador de cambio. Sí. Dentro de la experiencia en el cual nos ha tocado colaborar, como es en el caso del teleférico de Santo Domingo, siendo una respuesta de movilidad masiva a 3 municipios que conecta el Distrito Nacional, que es la capital de Santo Domingo, aquí en República Dominicana, el Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte. De cómo un medio de transporte que conecta 5 kilómetros, vimos de cómo la creatividad y la cultura conecta vidas también, que no solamente un medio de transporte pueda conectar barrios históricamente separados por el río Sama y la Isabela, y que a través de manifestaciones culturales podemos conectar también y poder implicar nuevos equipamientos sociales a través de un medio de transporte. En este caso, un centro cultural en el histórico sector de Sabana Perdida, en el cual tanto los espacios públicos en estos sectores es realmente una carencia, y ver cómo estos espacios colectivos realmente puede aportar en ese sentido. ¿Y cómo pudiéramos decir, Sara, que se expresa la dominicanidad en la construcción de esos espacios? Hay tantas formas, hay tantas variedades de expresión de esa dominicanidad que van desde la configuración de los espacios íntimos, como la cocina, hasta la configuración de los espacios públicos, como los colmados, que va desde las maneras de interacción, las maneras de comunicarnos, las maneras de amarnos y hasta de odiarnos. Yo creo que esa expresión de la dominicanidad es algo que quizás no es verificable en términos de cuantitativo o en términos estadísticos, pero sí que desde la perspectiva del estudio de la cultura es reconocible en cualquier cosa, porque estamos hablando, quizás sería lo prudente utilizar el término de dominicanidades,
porque estamos hablando de una amplitud bastante, de una amplitud de género, de una amplitud de territorialidades, de filiaciones religiosas, políticas, sociales, en las cuales no hay un solo filo de análisis. Cuando analizamos el territorio en el país, ¿no? Podemos encontrar zonas específicamente arroceras o zonas cañeras. Entonces, con asentamientos bastante específicos, vamos a decir, dentro de esa dominicanidad o dentro de esas expresiones culturales, hay elementos distintivos. ¿De qué manera esto se puede decir que se traduce en el hábitat, en las tradiciones y cómo va definiendo incluso un conjunto de patrimonio, ¿no? Intangible, de tradiciones, de celebraciones? Sí, esos asentamientos que son específicos de diferentes producciones, por ejemplo, alrededor del tabaco hay toda una estructuras físicas que son patrimonio, los secaderos de tabaco, los bohíos que se construyen, el actuar de las personas también. Todo eso es muy importante mantenerlo porque además va combinado con una serie de actividades, cantos para el sembrar, por ejemplo, en las zonas donde son plantaciones, donde se cultiva, pues la gente sigue con las tradiciones de cantar, los chuines, lo vemos en Baní, en la zona, la gente que lo usa para los batey, las plantaciones de caña de azúcar, pues ahí han surgido una serie de sincretismo religioso también muy interesante, donde la religión católica que se quiere imponer tiene una respuesta, digamos, personal de ese grupo. Cada grupo tiene una respuesta diferente, donde mezclan otras ideas, otra manera de ver la religión y la mezclan, entonces crean un sincretismo muy interesante. También vemos otras confesiones cristianas que han llegado también y que se han transformado dentro de esos espacios. Entonces es muy interesante ver cómo diferentes grupos productivos tienen una respuesta diferente en el territorio, en su comportamiento y en la valoración del patrimonio también. Y así surgen, vamos a decir, estructuras muy específicas, porque por ejemplo las factorías de arroz, de metal, en esos campos y en esos sembradíos, pues se convierten en hitos. Lo mismo pasa con los carros de secar cacao, en las plantaciones de cacao y de café en el centro de la isla. Y también por ejemplo, en las zonas pesqueras, proyectos tan lindos como lo de los pescadores cuando se van a la pesca, ¿no? Ese paisaje ¿verdad? De todo ese grupo de yolas, ¿no? Cómo se van plasmando. Entonces, esas son imágenes del paisaje que nosotros también vamos como incorporando a todo ese legado cultural y es como que nos va conformando nuestra identidad. El urbanismo táctico hace uso de la cultura y del patrimonio. ¿Cuáles son los aspectos claves para lograr la conexión entre la comunidad y el uso de los espacios públicos en el territorio urbano? Bueno, hoy en día se utiliza bastante el urbanismo táctico porque es un concepto del urbanismo en el cual se entiende que es de bajo costo, alto impacto y en constante construcción con la comunidad. Regresando al tema de la música y su vinculación al territorio, de cómo vemos, por ejemplo, una manifestación cultural, en este caso la música, también llama a reanimar territorios a través de programación temporales que se activan a través del urbanismo táctico y muchas veces se utilizan la cultura como estrategia, pero el fin muchas veces son soluciones tanto viales o de equipamiento en el lugar. Es una estrategia en la cual se utiliza para pilotear y testear realmente si estas soluciones deben de ser permanentes
o debe de requerir mayores intervenciones en ese sentido. En ese sentido, hay manifestaciones en el cual tienen mucho mayores cabidas en esa construcción de ese uso temporal o permanente en el espacio. De hecho, existen manifestaciones que han podido trascender generación tras generación o distintos tiempos históricos, si se podría decir, como el caso de la música, de cómo desde lo areíto, en el cual era un elemento importante de celebración y parte de sus tradiciones, si se podrían decir, colectivas, se refleja también durante las luchas patrióticas, también en momentos también de resistencia, si se podría decir, incluso políticas, hasta hoy en día tan cotidianas como en un colmado o colmadón, también en un transporte público o en un estadio de béisbol. O sea, podemos ver cómo esto realmente tal vez puede evolucionar y ser utilizado en una programación o animación urbana, como lo es en un espacio público, y darle nuevos usos a estos espacios. En términos de expresiones del arte en el territorio, ¿pudiera destacarse alguna o algunas en particular? Yo creo que esas producciones significativas que están relacionadas con la visualidad, con el arte en general, tienen una gran incidencia en este momento en lo social. Creo que es muy importante reconocer no solo las incidencias que hay desde el punto de vista de lo que tocan, sino cómo lo tocan. Y no me tomes a mal, yo no creo que el arte va a cambiar el mundo, ni va a salvar, ni nos va a dar la vacuna contra la pandemia. Yo lo que sí creo es que es un instrumento que facilita la transformación de comportamientos, que es un catalizador de cambios de actitud. Entonces, en ese sentido, creo que hay un grupo de artistas dominicanos, tanto en la isla como en otros lugares, que están trabajando en ese sentido, en el cuestionamiento de temas geográficos, geopolíticos, en temas sociales que atañen a la marginalidad y a los accesos a temas que tienen mucho que ver con el sistema institucional del arte y su crítica al cuestionamiento de todo. Sí, hablábamos hace un tiempo cómo hay zonas, hay regiones, hay ciudades donde determinados hechos definen mucho el tipo de expresión y de comportamiento. Por ejemplo, estábamos hablando del caso de la provincia de Hermanas Mirabal. La historia, ¿no?, reciente de nuestras patriotas, las Hermanas Mirabal, cómo esa comunidad se manifiesta con un empoderamiento femenino muchísimo más destacable quizás que en otras regiones. Precisamente por ese tipo de ejemplos es que es importante estudiar cómo se escribe y se comunica la historia. Precisamente por la importancia que tienen las Hermanas Mirabal, no solo para nuestro país, sino para el mundo, para las feministas de todo el mundo y para los seres humanos de todo el globo terráqueo, precisamente por esa importancia es que y por la comunicación que se ha hecho de eso, es que han incidido en las prácticas. Y entonces han existido movimientos de muralistas relacionados con eso. Pero eso está única y exclusivamente relacionado con la manera en que se educa y en la manera en que se comunica la historia. Y que felizmente nos tocó que ese hecho histórico no fuera silenciado.
esa producción artística contemporánea, y vamos a llamarlo simplemente así, precisamente se ha hecho eco de esos vacíos, de esas zonas grises en la historia, de esas cosas que no se cuentan. Y ahí es que radica la importancia. Cuando hay artistas que toman el tema del patriarcado, los feminicidios, pero también con la dislocación de los migrantes, en cómo se hace un trasiego de ideas y de personas en los movimientos migratorios, es importante resaltar esos contenidos que se trabajan en su capacidad catalizadora de cambios. Entonces, creo que si hablamos de formas de expresión que están teniendo mayor impacto o quizás más amplia difusión en este momento, creo que es importante hacer referencia también a los contenidos que traen con ellas, porque si comenzamos hablando del patrimonio que heredamos, conservamos y que es nuestra responsabilidad hacerlo, creo que también es importante pensar en el patrimonio que estamos construyendo hoy y que lo construimos todos nosotros, y que los artistas tienen una responsabilidad muy grande de construcción de ese patrimonio que nuestros hijos y nuestros nietos podrán analizar y trabajar con él de 100 años, 50 años. Y viendo ese legado desde el punto de vista del tejido urbano, ¿cómo puede contribuir ese patrimonio cultural edificado al desarrollo económico? ¿Cuál es el desafío para integrar o para la coexistencia de pasado y presente con las actuaciones contemporáneas? Mira, es muy, muy importante uno tener claro el valor que tiene ese patrimonio arquitectónico, porque es parte de nosotros, es parte de nuestra historia. Y nosotros debemos de conservarlo y entenderlo, porque muchas veces queremos entender el patrimonio como lo vemos hoy. O sea, no podemos pensar como actuamos hoy, como fue que se construyó en ese momento. Entonces, ese patrimonio es muy importante para nosotros relacionarnos con el pasado, para nosotros dialogar, tener un diálogo y poder entonces entender lo que somos en el día de hoy. Se repite mucho y a veces se nos hace difícil comprenderlo, pero es muy importante que las generaciones, así como estábamos hablando, que la historia sea vista desde la realidad. A veces, como dice Sara, la historia ha sido escrita por hombres. Ellos la traducen a su manera de ver, desde su visión, desde una generación masculina, tal vez inclusive hasta influye en la clase social en que va a escribir la persona que escribe. Y ya ahora tenemos que ver el patrimonio arquitectónico y la ciudad que tenemos, porque ese patrimonio está dentro de un espacio. Lo tenemos que ver ya con una mirada múltiple, o sea, las mujeres también tenemos una mirada y entendemos el territorio de otra manera. Entonces, me ha pasado muchas veces que cuando uno está hablando de la ciudad y hablando de la inserción del patrimonio, o inclusive hablando de los espacios en una edificación, el hombre lo ve desde un punto de vista y nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Entonces, es importante tener las dos visiones para poder entender el espacio. O sea que va muy de la mano las visiones múltiples, digamos. ¿Cómo contribuyen unas políticas públicas adecuadas a los temas relativos a la mujer, al tema del cuidado, de los desplazamientos, de las tipologías arquitectónicas en la vivienda, en el diseño de nuestros espacios públicos y espacios de convivencia colectiva? La importancia radica en ver cómo realmente de promover políticas públicas incluyentes, en el cual muchas veces
uno cuando entra a un territorio, conoce un territorio, tal vez se basa en lo negativo. Un ejemplo en cuanto a la mujer, las altas tasas de índice, ¿verdad?, de feminicidios, de embarazos en adolescentes, o tal vez incluso de la falta de oportunidades, una vez cuando cambian su rumbo de proyecto de vida debido a consecuencia de esto. Lo importante es tal vez reenfocar la manera y la forma de hacer políticas públicas, en el cual detectar potencialidades de la mujer como profesional, la mujer creativa, y esa mujer en el cual es un ser de sabiduría, en el cual representa a través de todas esas manifestaciones, tanto de patrimonio y como ente de la sociedad. Esa inclusividad debe de manifestarse en todas las escalas y en todos los espacios, tanto construido como colectivo dentro de la sociedad. Y lo importante de esto es verlo también desde la primera infancia, desde la niñez, desde la adolescencia y ya como una mujer también y en la vejez, que sean dignos realmente en todas esas etapas y que realmente se respete ese territorio que es inherente y que pertenece a la mujer, respetarla en todas las manifestaciones culturales y su papel político y como ente productivo. Hubo un proyecto bien interesante en el cual pudimos experimentar en la barriada de Sabana Perdida, de cómo la cineasta Joanne Gómez pudo tener esa mirada en ese grupo colectivo, ya que identificando el papel de la mujer en esa barriada pudo detectar cómo realmente muchas mujeres en sus funciones de ser padre y madre en una sociedad como la nuestra han tenido que asumir papeles tal vez poco estereotipados como femenino. Y eso también es muy importante, de que las políticas públicas se diseñen sin miramientos de estereotipos. Por lo tanto, eso genera realmente mayor igualdad y tener mayor acceso y derecho a estos espacios. Hemos estado viendo diferentes escalas. Hemos estado viendo lo rural y lo urbano, lo de aquí, lo de allá, lo afuera y adentro, lo permanente y lo temporal. Entonces creemos que este tipo de temas, ¿no?, se pueden analizar con esa multiplicidad de escalas, considerándonos como un territorio dividido, o sea, como media isla, una isla compartida con otra nación, dentro de un archipiélago en una región caribeña, donde el mar que nos une, pero que también nos separa, un Caribe que somos muchos y que somos uno al mismo tiempo, el Caribe que nos desafía o nos fortalece. ¿Cómo podemos entender las respuestas que vamos a dar desde esta multiplicidad y diversidad cultural? Yo considero que la pertenencia a la región del Caribe nos ubica en un territorio absolutamente privilegiado. Eso es lo primero. Y más allá de que este privilegio resida en bondades de la naturaleza o del corazón de las personas, creo que reside precisamente en la heterogeneidad del espacio. Considero que nosotros como isla tenemos una relación de vasos comunicantes con todo el Caribe. Una relación de vasos comunicantes es aquella en la que de alguna manera nos vamos traspasando información, saberes, nos vamos comunicando de alguna manera. No creo que sea una teoría de la conspiración, sino que es realmente así. Creo que es una desconexión, una disociación dirigida y para muestra un botón.
Muchas de nuestras conexiones por tierra, por mar, por aire, bueno, por mar hay muy pocas, están muy relacionados con nuestros presentes y pasados coloniales. Pero nosotros somos una región muy rica que de unirse en términos reales, no en tratados, acuerdos y firmas, sino de unirse cultural y políticamente, fuéramos una fuerza con la cual habría que discutir, con la cual habría que dialogar, mientras que separaditos estamos mejor. Entonces, creo que el potencial político del Caribe, el potencial social del Caribe, el potencial discursivo del Caribe no está explotado lo suficiente porque no se ha querido así. Hoy el Caribe tiene una cultura producto de una mezcla que yo creo que lo hace único a la región. Y vemos cómo pues, la alegría que generalmente se siente, que se vive en el Caribe, la música, aunque es distinta en un lugar y otro, pero al final uno identifica que viene de la región del Caribe, el baile, el carnaval. Hay una serie de expresiones culturales, la arquitectura también. Vemos la arquitectura vernácula y luego la arquitectura de madera, que también de alguna manera genera una coincidencia, genera un hilo conductor que une todo el Caribe. Lo importante de esa posición céntrica ante el archipiélago del Caribe es precisamente eso. Vemos cómo realmente el área del Caribe, con esa diversidad lingüística, cultural y de origen, nos permite realmente expandirnos de igual manera hacia el exterior y de reconocernos esa diversidad, porque por más que viajen los isleños en ese sentido del Caribe, realmente es reconocido en esa tierra firme y extensa. Con escuchar, por ejemplo, tal vez en Berlín, una buena bachata en las calles, uno rememora y se reconecta con su territorio, con sus colmados y sus tradiciones. Creo que lo importante está por llegar realmente, de poder consensuar del rumbo realmente de cómo identificarnos y cómo seguir trabajando estas manifestaciones culturales, porque entiendo que hay una gran oportunidad realmente para el Caribe de poder expandirse en ese sentido. Y está, yo creo que todo por explotar, bien como decía Sara, y creo que es un buen momento para hacer eso. ¿Qué necesitamos hoy para construir el patrimonio de mañana? El patrimonio de mañana se construye con respeto, con inclusión y con reconocimiento de todas las voces que hay en nosotros. El patrimonio del mañana lo construimos conociendo primero quiénes somos, y sabiendo quiénes somos, podemos dejar nuestra huella. Dejando nuestra huella, el día de mañana, lo que nosotros hagamos hoy, mañana va a ser patrimonio. Entonces, pero tenemos que tener una base firme y para eso necesitamos conocernos, saber quiénes somos. El patrimonio de mañana se construye con diversidad, con representatividad y con la inclusión social.